punto de la mañana, son las 8 en punto de la mañana en las Islas Canarias y como venimos anunciando desde el viernes, nos acompaña el presidente del Gobierno de España y candidato a volver a ser presidente por el Partido Socialista, Pedro Sánchez. Buenos días, presidente. Buenos días. Buenos días y bienvenido. Gracias. A este programa. Cuando usted, presidente, se mira en el espejo, ¿usted qué ve? Yo creo que lo que ha sucedido en España durante estos últimos 5 años, y en particular durante los últimos 4 años, es tan inédito, por complejo, por disruptivo, una pandemia, con la cantidad de compatriotas que han perdido la vida o que han perdido a sus seres queridos. Cuando ve que en una isla, la isla de La Palma, pues sucede una catástrofe natural como la erupción de un volcán, o ahora la peor crisis humanitaria y con consecuencias económicas que todos los españoles y españolas están sufriendo en sus bolsillos, yo creo que tenemos que interpretar bien, correctamente, el momento que vive España y que vive Europa, que es una enorme transformación. Y ver en esos desafíos grandes oportunidades y no precisamente riesgos que nos hagan retroceder ante todos esos desafíos que tenemos por delante. Con lo cual, cuando usted se ve a sí mismo... No, pero yo no me veo a sí mismo, ni tampoco interpreto las cosas de esa manera, don Carlos. Yo lo que hago es simplemente ser conscientes de la responsabilidad que tiene uno como presidente del gobierno, tratar de acertar. Lógicamente ha habido momentos en los que he cometido errores, pero tratar de acertar y gobernar para las mayorías sociales de nuestro país. ¿Pero se ve a sí mismo como una persona fiable? Hombre, yo creo que los hechos están ahí. Creo que, como he dicho antes, frente a una crisis financiera que también fue disruptiva en términos sociales y económicos, hemos sufrido 2 crisis muy graves, mucho más disruptivas en términos sociales y políticos, como es la pandemia y la guerra ahora mismo en Ucrania. Y creo que el desempeño de este gobierno, un gobierno, insisto, el primero de coalición de la historia democrática de nuestro país y con una minoría parlamentaria, ha sido capaz de recuperar consensos rotos durante la crisis financiera, como fue, por ejemplo, las pensiones o también la reforma laboral, y liderar ahora mismo el crecimiento económico en Europa. Eso significa que no sigamos teniendo problemas, tanto políticos como sociales. Sin duda alguna los tenemos. Pero creo, honestamente, que la hoja de servicios de este gobierno se le puede poner un notable como calificación. Se lo pone usted, el notable a sí mismo. Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo, y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. ¿Como un hombre sincero? Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Empiece. Tengo una lista larga. Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Y asentaba ahí a su ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos. E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quiere que siga? Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna de mis comparecencias, y también muy complejas. Incluso yo estoy convencido de que hay oyentes de su cadena que pueden estar pensando no en votar al Partido Socialista, lo hicieron en 2019 y hoy no, precisamente por los indultos que hice a los líderes independentistas. Pero creo, honestamente, después de la experiencia acumulada durante estos 5 años tan difíciles como presidente del gobierno, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era hace 5 años cuando tuve el honor de ser presidente del gobierno, elegido en ese caso tras una moción de censura. Tomé decisiones difíciles, los indultos lo fueron. Es verdad que hubo muchos votantes del Partido Socialista y muchos españoles que no comprendieron esa decisión. Pedí ese voto de confianza por esa decisión. Y creo, humildemente, que la situación hoy en Cataluña nada tiene que ver ni con el 2015,
ni con 2017, ni con 2019, cuando nos presentamos a las elecciones en noviembre de 2019 con los contenedores incendiados en la ciudad de Barcelona. Hoy la primera fuerza política en Cataluña es una fuerza política constitucionalista, como es el Partido Socialista. Hoy, afortunadamente, hemos visto cómo en Barcelona hay un alcalde socialista. Y hoy, afortunadamente, hay millones de españoles que no ven a Cataluña. Sí, pero bueno, socialista con los votos del PP. Pero fíjese, Carlos, no deja de ser curioso que ahora parezca que el señor Feijóo se convierte en un hombre de Estado, en un estadista, cuando en realidad no ha hecho más que lo que hizo el señor Valls hace 4 años, que es evitar que hubiera un alcalde independentista, y también, como ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu y sí dándosela, en este caso, a la fuerza conservadora de UPN, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que no estamos en el con quién, sino el para qué, que muchas veces es lo que siempre se le ha criticado a mi gobierno y a mí. No hablemos tanto de si hemos reconstruido el Pacto de Toledo, la reforma laboral, si se ha aprobado con esta formación política o con la otra. Pero insisto, volviendo a su pregunta, evidentemente ha habido cambios de posición que he mantenido en algunos asuntos importantes, pero creo que los resultados, Carlos, están ahí, y creo que afortunadamente en Cataluña hoy, sin haberse resuelto del todo, es uno de los principales activos de mi acción de gobierno. Es que usted ha cambiado de posición en casi todos los asuntos de los que uno guarda memoria, ¿no? Han mencionado ya a Bildu, que le voy a contar, del no pactaremos nunca nada, jamás con Bildu, a pactar cuestiones puntuales en el Congreso. Quiero decir que todos estos cambios de criterio, que ya hay incumplimientos de sus promesas, no mete una cosa y hace justo la contraria, en fin, se convierte en una persona poco fiable. Pero fíjese, Carlos, mis propuestas, que están en mi acuerdo de investidura, en mi discurso de investidura, también en mi acuerdo de gobierno, en este caso con Unidas Podemos, tenían que ver con las pensiones, tenían que ver con la reforma laboral, tenían que ver con la transición ecológica, con la transformación digital, con un nuevo modelo educativo, con la apuesta por la formación profesional, por una nueva ley de ciencia. Y luego, evidentemente, tuvimos pues la pandemia, la guerra y, en fin, todas las catástrofes que nos han venido sucediendo durante estos años, muy derivadas de estas dos cuestiones. Usted antes hablaba sobre Bildu, y yo, de nuevo, insisto, estoy convencido de que hay también muchos oyentes que votaron al Partido Socialista en 2019 y que hoy están pensándose en no votar al Partido Socialista por estos temas de Bildu. Generalmente se suele decir, es que usted ha gobernado con Bildu. Bueno, vamos a ver, ¿qué significa gobernar? ¿Usted conoce algún ministro o ministra de Bildu en el gobierno de España? Yo lo que no recuerdo, presidente, mire que yo intento hacer memoria, ¿no? Yo recuerdo intervenciones parlamentarias suyas muy duras, contra Vox, por supuesto, contra el PP, contra Esquerra Republicana de Cataluña, claro, contra Junts per Catalunya. Intervenciones muy duras con casi todos los grupos. Lo que no recuerdo es una intervención dura de usted contra Bildu. Lo más duro es lo que le dijo hace 3 semanas de se han equivocado en sus listas electorales. Pero fíjese, cuando el Partido Popular... ¿No trata usted a Bildu mejor que a las demás? Bueno, fíjese, no, al contrario, Carlos. Fíjese, igual, he tratado siempre, y fíjese que me han caído, en fin, chorros de críticas, de descalificaciones y de insultos, y muchos bulos y muchas mentiras sobre mí y sobre mi acción política al frente del gobierno por parte de la derecha. Y cuando digo la derecha, no solamente me estoy refiriendo a la derecha política, también a la derecha mediática, con infundios. Pero insisto, si seguimos ese hilo que antes le he señalado, gobernar con Bildu no es cierto que haya hecho eso. No hemos tenido ministros... Pactado cuestiones en el Congreso puntuales sobre proyectos de leyes concretos. Pero Carlos, pero entonces ya estamos entrando en otra dimensión. No estamos hablando de qué he gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros. Permítame continuar la reflexión. En segundo lugar, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu. No lo hay. Y, en tercer lugar, lo que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones políticas para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales que eran necesarios en este país. Pero que quien dijo no se acuerda nada con Bildu fue usted. Claro, efectivamente, es que no ha habido un acuerdo. El incumplimiento de la palabra es fruto de que usted asumió un compromiso que nadie le había reclamado. Pero discúlpeme, si podemos estar debatiendo sobre esto eternamente, pero yo le digo, un acuerdo de gobierno significa tener a ministros o ministras de un partido político en tu gobierno. No lo hay. Un acuerdo de gobierno significa haber firmado un acuerdo de legislatura con esa formación política. No lo hay. Lo que ha habido, efectivamente, son acuerdos puntuales sobre leyes concretas. Pero fíjese,
Le voy a poner un ejemplo, que quizá no conozcan, lógicamente, ni tampoco los oyentes. Si usted mira cuántas veces el Partido Popular, en comparación con EH Bildu, han convalidado reales decretos leyes en esta legislatura, se llevaría una sorpresa. Porque hemos contado con más veces con el Partido Popular a favor de la convalidación de esos reales decretos leyes, en concreto 51, respecto a EH Bildu 48. ¿Eso significa que hemos gobernado con el Partido Popular? No. Por tanto, yo creo que es importante también situar cuáles son las dimensiones de las dinámicas parlamentarias. El delegado de su gobierno en Madrid dijo la semana pasada, como usted sabe. Claro, pero también se disculpó, Carlos. Yo creo que también él se equivocó, tuvo unas declaraciones, yo creo que desdichadas, se equivocó, pidió perdón. Yo creo que tampoco podemos elevar a categoría... Pidió disculpas por si alguien se había sentido ofendido, pero no rectificó lo que había dicho. Bueno, a ver... Lo que él dijo es que Bildu ha contribuido a salvar miles de vidas de los españoles, sí, a diferencia de la derecha. Efectivamente, y se equivocó en esa declaración. Pero tampoco podemos elevar a categoría eso. Hombre, es la posición del delegado del Gobierno de Madrid, entiendo. Bueno, y se equivocó y rectificó esa posición. Y yo, desde luego, no la comparto. Pero a partir de ahí, si volvemos a su pregunta inicial, podemos, insisto, discutir eternamente sobre esta cuestión, pero no es el caso. El caso es que no hemos gobernado con Bildu, porque no hay ministros de Bildu en el gobierno de España. No tenemos un acuerdo de gobierno con Bildu, porque no hay un acuerdo de legislatura con Bildu. Y efectivamente, si uno se plantea cuáles son las medidas que se han aprobado con EH Bildu o con el Partido Popular en reales decretos leyes, pues... ha habido más veces que hemos coincidido con el Partido Popular que con EH Bildu. Y eso no significa nada más, Carlos, que una lógica parlamentaria con EH Bildu de mayorías. Se han sentado a negociar los apoyos y con el PP no. Bueno, es que con el PP, reconózcamelo, que no lo ha puesto fácil. Se dirá que la culpa es del PP, ya lo sé, pero, no, pero los hechos son esos. No, a ver, cuando un partido como el Partido Popular renuncia a sus obligaciones constitucionales, incumpliendo la Constitución durante 5 años, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando un partido como el Partido Popular, durante la pandemia, yo yendo a Bruselas para pelear por los fondos europeos, 140.000 millones de euros que están ayudando a esta economía, la economía española, a sortear los efectos tan lesivos que está teniendo la guerra en Ucrania. Va a Bruselas precisamente a boicotear esa negociación, o hasta incluso una solución ibérica que, bueno, pues nos está permitiendo rebajar la factura de la luz de muchísimos hogares y empresas de nuestro país. También va a Bruselas a decir que es una solución equivocada y que no se puede permitir a aceptar por parte de la Comisión y de los Estados miembros esta solución ibérica que nos está permitiendo ganar competitividad. Pues hombre, reconocerá que fácil no me lo ponen. Yo creo que hay 2 palabras que definen al Partido Popular en esta legislatura, ¿no? También a Vox. Lo que pasa es que lo de Vox es otra cosa, ¿no? Yo creo que es el bloqueo y también la deslealtad institucional no con el gobierno de España, sino con la Constitución y en este caso con un proyecto común que es Europa. Déjame que apele a la valentía que todo el mundo le reconoce. Yo creo incluso sus adversarios reconocen que es usted una persona hecha pa'lante, que se dice en términos coloquiales, y valiente. Usted dijo el otro día en la comparecencia ante su grupo parlamentario, lo tengo aquí para no equivocarme y leerlo literalmente. Dijo usted: la derecha tiene una posición de dominio en los grandes medios de comunicación y ha desatado una campaña feroz de insultos y descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a sí mismas pontificar e insultar sin derecho a la contestación y la réplica. Se van a inventar barbaridades porque copian los métodos de sus maestros norteamericanos. ¿Qué medios de comunicación son esos en los que la derecha tiene una posición de dominio y consigue colocar sus campañas de intoxicación? Yo, fíjese, Carlos, yo soy presidente del Gobierno de España. Creo que cualquier analista, observador, no digo alguien que siga como usted o como yo, lógicamente, la actualidad política, es consciente de que hay una desproporción. Hay una desproporción en la representación de voces progresistas, ya sea en tertulias o en medios. En la comparecencia ante su grupo parlamentario, lo tengo aquí para no equivocarme y leerlo literalmente. Dijo usted: la derecha tiene una posición de dominio en los grandes medios de comunicación y ha desatado una campaña feroz de insultos y descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a sí mismas pontificar e insultar sin derecho a la contestación y la réplica. Se van a inventar barbaridades porque copian los métodos de sus maestros norteamericanos. ¿Qué medios de comunicación son esos en los que la derecha tiene una posición de dominio y consigue colocar sus campañas de intoxicación? Yo, fíjese, Carlos, yo soy presidente del Gobierno de España.
creo que cualquier analista, observador, no digo alguien que siga como usted o como yo, lógicamente, la actualidad política, es consciente de que hay una desproporción. Hay una desproporción en la representación de voces progresistas, ya sea en tertulias o en medios de comunicación, respecto a la realidad sociológica de nuestro país, que claramente tiene un 50% conservador, un 50% progresista. Eso no se lo encuentra uno, ni en las tertulias, ni en los programas de radio o de televisión de muchísimas cadenas. ¿En qué programas? ¿En qué cadenas? Pero fíjese, Carlos, es que yo no si quiere, luego en privado yo se lo puedo decir. ¿Por qué no lo hace público? No, porque soy presidente del gobierno. ¿Y? Lo que hago es simplemente constatar una realidad. Cada cual luego podrá sacar sus conclusiones. ¿Pero esto no es un poco tirar la piedra y esconder la mano? No, al contrario, porque usted me está preguntando por ello y yo respondo. Pero insisto, que existe una... Estoy preguntando qué medios son esos en los que la derecha coloca sus campañas de distorsión. Hombre, para saber un poco... Es una realidad que existe esa desproporción. Y creo que además cualquier analista objetivo sobre cuál es la realidad mediática en nuestro país puede constatar un hecho indiscutible. Y es que hay una absoluta desproporción de medios conservadores, de aproximaciones y de perspectivas conservadoras respecto a los problemas. Una cosa es que haya medios conservadores y otros que se llaman progresistas. Y otra cosa es que en los medios conservadores lo que hay son campañas de intoxicación y de distorsión a lo Donald Trump, colocadas por la derecha, y en los medios progresistas lo que hay es un exquisito equilibrio y una perfecta descripción de lo que ocurre en la realidad, que es un poco la idea que usted transmite, ¿no? No, yo lo que digo es que existe esa desproporción, que denuncio esa desproporción y que evidentemente cualquier analista, cualquier persona que nos esté escuchando y que haga un estudio, un análisis objetivo sobre la realidad mediática en nuestro país, claramente puede constatar que existe un desequilibrio en favor de las opciones conservadoras que nada tiene que ver con la realidad sociológica de nuestro país, donde afortunadamente hay pues un 50%, vamos a decirlo así, de gentes, bueno, pues que miran a este país de una manera progresista, y que nada tiene que ver con algunas cosas que se dicen o que se escuchan en las tertulias y en los programas de televisión o de radio. Pero fíjese una cosa. Antes usted hacía referencia al trumpismo, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar qué significa el trumpismo? Yo le apunto tres cosas. Para mí el trumpismo es, en primer lugar, el absoluto o la falta absoluta de respeto al cumplimiento con la legalidad. El que haya un partido político como el Partido Popular, insisto, no digo Vox, que es otra cosa, que lleve 5 años incumpliendo la Constitución española, a mí me parece que es trumpista. El trumpismo significa también poner en cuestión los resultados electorales. El pasado 28 de mayo no escuchamos a figuras menores, a figuras muy importantes del Partido Popular, decir que podía haber pucherazo por parte del señor Sánchez. Y finalmente el trumpismo también significa el deshumanizar a tu adversario político. Decir que Sánchez, bueno, pues es un bolivariano, que es un egoísta, que es un pagado de sí mismo, que es un soberbio, que es una persona que no tiene sentimientos. El partido sanchista lo llaman ahora, el Partido Socialista. Bueno, lo hicieron con Felipe González, el felipismo, el zapaterismo con José Luis. Yo creo que ese intento también de deshumanizar a tu adversario político, en este caso al líder del Partido Socialista, que es una constante, una común en la estrategia del Partido Popular cuando está en la derecha, creo que se han, digamos, superado todas las líneas rojas. ¿Usted nunca dijo el marianismo? Me ha escuchado, el marianismo se escuchó como tal, se acuñó como tal. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, pero... Yo lo dije repetidamente. Bueno, pero a que usted ha escuchado más el felipismo, el sanchismo, el zapaterismo. E insisto, es una... Han sumado más años ustedes volviendo a la... Pero usted también dice el trumpismo, ese es un afán de deshumanizar a Donald Trump. Usted dice el bolsonarismo, un afán de deshumanizar a Bolsonaro. Pero el trumpismo y el bolsonarismo, por decirlo de una manera mucho más, digamos, coloquial, evidentemente todos sabemos en qué coordenadas ideológicas se mueven. No son precisamente las progresistas, son las ultraconservadoras, como Orbán. Pero si lo estamos viendo, Carlos, en estas elecciones. Dice el Partido Popular, o Sánchez o España. Hombre, es una coña.
Fíjese, por contarle una anécdota que me parece curiosa, ¿no? Hace unas semanas estuvo Hillary Clinton por España y bueno, pues tuve ocasión de poder tomarme un café con ella en Moncloa. Y hablando un poco de la situación que está viviendo Estados Unidos o la política en general, ella me decía, mira, el presidente Biden, que es una persona religiosa, como son muchos en Estados Unidos, siempre dice lo siguiente: no me juzguen ante Dios, júzguenme ante mi oponente. Esta es la cuestión. Aquí no estamos hablando de Sánchez o España, como tampoco estamos planteando unas elecciones que sean o Feijóo o el planeta Tierra, o Feijóo o la felicidad. Entiendo que el señor Feijóo tendrá su particular forma de construir la felicidad. Lo que quiero decir con esto, pero mire lo que dijo es que la disyuntiva es o Sánchez o Feijóo o Sánchez, pero no Sánchez o España. Por cierto, que no se me olvide, el señor Núñez Feijóo en este programa hace 2 semanas, sentado ahí mismo donde está usted, se comprometió a hacer al menos un cara a cara en la campaña electoral. Me costó un poco, pero se comprometió ya lo vi. A que al menos haya un cara a cara. Usted está deseando hacer un cara a cara con él. Yo varias. Pero fíjese lo que está pasando. Hoy estoy yo con usted aquí. Es cierto. El señor Feijóo va a estar esta noche en la cadena SER. Sí. ¿No sería mejor que nos sentáramos los dos y debatiéramos? Sí. Eso es la democracia, al fin y al cabo. Eso le iba a decir. Si el señor Núñez Feijóo aceptara hacer un cara a cara en este programa la semana que viene, usted no tiene ningún inconveniente. Mañana mismo. Mañana mismo. Sin problema. Le tomo la palabra a ver si convenzo ahora a la otra parte. al Partido Buena Popular. suerte. No, es que usted cuando la semana pasada, creo que fue en la intervención en el grupo parlamentario, usted decía que estas elecciones los españoles deciden qué quieren hacer con el país y que por eso usted cree urgente, sin demora, que se aclare. Si los ciudadanos, interpreto de lo que usted describió la semana pasada, si los ciudadanos decidieran entregar la mayoría parlamentaria a la derecha, al PP y a Vox, usted decía, eso significará que los españoles quieren alardear de homofobia cuando salgan por Europa, presumir de arrasar Doñana, agitar la confrontación territorial, significará que los españoles se solidarizan no con los enfermos, sino con el empresario que se va al extranjero para no pagar impuestos, significará que los españoles quieren recortar su propio estado del bienestar, que consideran que la justicia social es envidia y que están con Trump y con Bolsonaro. Esta es, presidente, la idea que usted tiene de los muchos millones de españoles que votan al PP y a Vox. Bueno, pero eso es una... A ver, eso, si me permite, y se lo digo con todo el aprecio que le tengo, eso es una lectura un poco interesada de lo que dije en esa intervención. Yo no lo creo, pero usted está en su derecho a pensar. Sí, claro, no, porque efectivamente yo lo que reivindiqué fueron los mejores atributos de la España, de la mejor España, que yo creo que tienen más que ver con la solidaridad, que tienen más que ver con el respeto a la diversidad. En contraposición a los peores En contraposición atributos. a estos, efectivamente. Pero estos serán los atributos de España si gana la derecha las elecciones. No, lo que yo digo es que hay una mejor España, que tiene unos atributos mejores. Aquí lo que se está cuestionando, cuando se dice o Sánchez o España, es si aquellos que no votamos al Partido Popular, a Vox, no somos España. Y este es un argumento muy peligroso, que a mí me suena todo a lo que dice Víctor Orbán, o Budapest, o Bruselas, o lo que decía Trump, o Estados Unidos o los socialistas. No, las disyuntivas no son esas, son otras. Y efectivamente lo único que sabemos de la propuesta del Partido Popular y de Vox para los próximos 4 años es derogar el sanchismo. Bueno, si entramos en desarrollar qué significa derogar el sanchismo, pues evidentemente nos encontramos con, 1, una reforma laboral pactada con los agentes sociales y con el Gobierno de España, que está haciendo que hoy tengamos casi 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, casi 10 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, con unos índices de temporalidad del 14% homologables a la Unión Europea. Desde que yo tengo el honor de ser presidente del Gobierno, ha habido de media 1.000 afiliados a la Seguridad Social al día, 240 parados menos al día. Hombre, 1.400.000 afiliados a la Seguridad Social desde que soy presidente del Gobierno, desde el año 2018 hasta ahora. Reforma de las pensiones, reforma educativa. Usted hoy, esta mañana, hacía una referencia a algo que dije ayer en mi mitin de 2 hermanas. Bueno, es que yo creo que todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos últimos 5 años, todas estas reformas pactadas con los principales actores, ya sean los educativos, ya sea los sindicatos o la patronal, creo que merecen 4 años para poder consolidarse, porque están dando sus frutos, sí, y porque están reduciendo uno de los principales males que tiene la economía española, que es la desigualdad. Es perfectamente lógico que usted lo piense así, faltaría más. Es.
Pero si la mayoría de los votantes no lo interpretan así, claro, por supuesto. Entonces es que estarán apoyando la derogación del sanchismo. Y si lo apoyan en las urnas, pues claro, quien gane las elecciones tendrá que aplicarlo, si tiene mayoría para hacerlo. Claro, sí, eso, Carlos, eso es la democracia. Presidente, cuando usted llegó al gobierno... Pero no sería una pena, insisto, que los españoles, después de 4 años donde nos ha costado tanto el poder hacer una reforma laboral con los sindicatos y con la patronal, 4 años en lo que nos ha costado tanto negociaciones con la Comisión Europea y también con los sindicatos para poder reconstruir el Pacto de Toledo, para poder garantizar por ley la revalorización de las pensiones y también ahora nutrir de recursos económicos por primera vez en una década la hucha de las pensiones, o ahora que hemos reformado la ley de ciencia, que estamos recibiendo 140.000 millones de euros para poder transformar nuestro país y reindustrializarlo, que somos líderes en la transición ecológica, que estamos ganando competitividad industrial gracias a esos precios energéticos, todo eso lo vamos a echar por la borda. Mire, hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo, si lo quieren los españoles, por supuesto, Carlos, pero fíjese... Pero a lo mejor es que no es eso, a lo mejor es que la interpretación que usted hace de la voluntad de los españoles... Pero déjeme defender esa interpretación mía, sí, que me presenta a las elecciones. Y a lo mejor los españoles, no los que no le votan, entiéndame, no están fijándose en eso que para ustedes son avances, sino en lo que entienden que son los peores elementos que ha traído usted a la vida política española. Evidente. Pero fíjese, por culminar esta reflexión, fíjese, en estos últimos días, ahora que se han constituido los ayuntamientos, los plenos de los ayuntamientos, hemos visto en acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox, el decir que se van a paralizar, por ejemplo, la construcción de carriles bici. Los fondos europeos, evidentemente, están nutriendo de recursos a las pequeñas y medianas empresas, también a las grandes, están haciendo que estemos creciendo más que la media europea y están reindustrializando España. Estamos captando inversión extranjera directa como no habíamos hecho en décadas. Pero también tienen impactos micro, como pueda ser, por ejemplo, la construcción de carriles bici para una movilidad sostenible en todos los pueblos y ciudades de nuestro país. Hombre, yo creo, honestamente, que se plantee como un éxito en ciudades importantes de nuestro país el que acuerdos de gobierno paralicen los carriles bici, me parece que va contra el signo de los tiempos. Si la ciudadanía española quiere eso... Los vecinos así lo han querido. Bueno, por supuesto, pero, insisto, eso no significa que yo evidentemente defienda otra cosa. Claro. Y lo que defiendo es que España puede ver ante la transición ecológica y la emergencia climática una gran oportunidad para poder modernizarse, para poder reformarse y para seguir avanzando. Y creo además que la sociedad española, afortunadamente, mayoritariamente piensa más en el avance que en el retroceso. Eso es lo que creo y eso es lo que yo voy a proponer de cara al 23 de julio. Cuando usted llegó a la presidencia del gobierno, Vox tenía 0 diputados. Hoy tiene 52 y es la tercera fuerza parlamentaria. Claro. ¿Y usted no asume ninguna responsabilidad en que en el país que usted ha gobernado los últimos 5 años se haya disparado la extrema derecha? Hombre, si se plantean así las cosas, pero evidentemente España no es... Planteaba usted lo del independentismo, ¿se acuerda cuando usted decía claro, Rajoy es el Red Bull de los independentistas, porque les da las cosas claro, pero España, pero fíjese, España no es ajena a lo que está sucediendo en otras partes de Europa y del mundo, que es el auge, efectivamente, de la ultraderecha. Y yo le digo, creo que honestamente sería una pena el que después del 23 de julio Europa no caminara de la mano de las grandes naciones europeas en todo lo que representan los grandes consensos